Bueno, siguiendo con la unidad 1, vamos a pasar a los tipos de células que vamos a encontrar en la naturaleza. Encontramos primordialmente una división en dos tipos de células, que son las procariotas y las eucariotas. Yo me voy a ir guiando a partir del esquema que aparece al costado del video para que puedan ir siguiendo y mirando las estructuras. Es posible que ese esquema en algún examen lo tengan que dibujar, así que es importante que le presten atención. Al principio parece muy complicado y luego se puede ir con el tiempo simplificando. Entonces, vamos a empezar con características primero, que son los puntitos en negro, y luego con las estructuras, que son los puntitos en rojo. Entonces, las procariotas son las células más antiguas que existen. Son las primeras células que aparecieron y son las primeras que se desarrollaron. Son principalmente unicelulares, son más pequeñas, su tamaño va de 0,1 a 5. Este simbolito que significa micras, que quiere decir 1 sobre 1000 metros, y son fundamentalmente las bacterias. El reino de las procariotas son las bacterias, que son organismos unicelulares. Luego podemos hablar de que no poseen compartimentalización, que es una palabra muy larga, pero significa que no tienen compartimentos. Lo cual quiere decir que es básicamente una célula con todo adentro sin divisiones. Lo cual permite una mayor velocidad a la hora de reproducirse, pero como hay menor organización va a permitir la menor realización de trabajos más complejos. Es decir, va a tener que gastar más energía en hacer menos cosas a la hora de ya ser una célula, pero va a gastar menos energía a la hora de reproducirse. Bueno, empezando con el esquema, podemos hablar del citoplasma. Citoplasma tiene que ver con cito, célula, plasma, líquido, es decir, el liquidito que está dentro de la célula. Como ya se habrán imaginado o lo habremos hablado, el citoplasma es el medio intracelular y siempre es un medio acuoso. Luego encontramos al nucleoide, que es una región que no está delimitada, pero que corresponde a donde se encuentra el ADN, es decir, la información genética de la célula. El ADN en este caso va a ser circular, lo cual quiere decir que tiene sus extremos unidos. Luego podemos ver a la membrana plasmática, yendo de adentro hacia afuera. La membrana plasmática va a permitir o no el paso de sustancias, dependiendo cuáles sean y cuáles necesiten. Luego encontramos a la pared celular, que es una estructura más rígida que, al ser un organismo unicelular, le permite mantener su estructura por una estructura rígida. Esta pared celular está formada por un compuesto muy feo de nombre, que son los peptidoglicanos. Igualmente está en el apunte, pero los peptidoglicanos son los que componen la pared celular de los procariotas. Y hago énfasis en esto porque va a aparecer otro tipo de pared celular que va a tener un compuesto distinto, que no son los peptidoglicanos y que por suerte es un poco más sencillo de escribir. Luego encontramos a los ribosomas. Los ribosomas son las estructuras donde se van a producir las proteínas. Esto es muy importante porque a medida que avanza el curso vamos a ir entendiendo que las proteínas son la base fundamental para todos los procesos celulares. A mí me gusta imaginarme que las proteínas son algo así como las hormiguitas que siempre están trabajando y que permite que todo lo que nosotros conocemos suceda. Luego encontramos el flagelo. El flagelo va a ser esa colita que van a tener siempre las estructuras procariotas que va a permitir el movimiento, es decir, es una estructura que se va contrayendo y que a partir de eso funciona como la colita de un renacuajo que permite el desplazamiento siempre y cuando el medio sea acuoso, porque básicamente le sirve para nadar. Dicho mal y pronto, ¿no? Y por último encontramos muchos pelitos por fuera de la pared celular que van a corresponder cada uno a un pilus, y el plural de pilus, como viene del griego, se va a decir pili.
Los pili son el conjunto de pelitos que permite la comunicación celular con la célula contigua. Es decir, las bacterias son células, son organismos unicelulares, pero aún así forman colonias o aglomeraciones y siempre es importante tener comunicación con la célula vecina para poder determinar si conviene seguir la reproducción, si el alimento es escaso, si las condiciones son adversas o cualquier tipo de información que las células pueden necesitar saber una de la otra o acerca del medio. Eso con respecto a las células procariotas. Luego encontramos a las células eucariotas. Y ya que mencionamos los dos nombres, podemos ver, de nuevo romper un poco las palabritas y ver que procariota y eucariota tienen una forma de palabra muy similar. Procario quiere decir antes del núcleo y eucario quiere decir núcleo verdadero o verdadero núcleo. Con lo cual, ya el nombre nos está induciendo que la característica más importante para diferenciarlas es la presencia o ausencia de núcleo. En el caso de las procariotas no hay núcleo, ya que podemos imaginarlas como un monoambiente, mientras que en las eucariotas está todo compartimentalizado. Es decir, tenemos un núcleo y tenemos muchas estructuras. Dicho esto, pasemos a las estructuras, a las características que tienen las eucariotas. Yo puse más nuevas y nuevas entre comillas, porque en realidad hablar de nuevo son miles de millones de años. Pero es en términos evolutivos, así como en términos geológicos o astronómicos, los tiempos no se miden de la misma manera que los tiempos humanos. Bueno, en tiempos evolutivos, las eucariotas aparecieron más recientemente que las procariotas. Luego, el tamaño va a ser un poco más grande, va a tener un tamaño entre 10 y 100 micras, que de nuevo es el simbolito de la U con un palito y la M representando que es 1 sobre 1000 metros. Y acá sí encontramos la compartimentalización en forma de las organelas, que lo habíamos mencionado en niveles de organización si vieron el video 1. Entonces, las organelas son estructuras membranosas que van a permitir dividir la célula en compartimentos. Retomando lo que había dicho, una mejor compartimentalización permite un mejor aprovechamiento de la energía. Luego encontramos el ADN lineal, es decir, que sus extremos no están unidos dentro de la organela que corresponde al núcleo. Y por último podemos mencionar que así como las procariotas son las bacterias, las eucariotas son el resto de los seres vivos, por ejemplo, los hongos, los animales, las algas, las plantas. Y eso es lo que menciono en este lugar. Yendo a las estructuras que aparecen en el esquema, que repito, es importante que se lo recuerden, está el citoplasma, que cumple la misma función, cumple la función del medio acuoso interno de la célula. Luego aparece el núcleo, que va a ser la organela que internamente tenga al ADN. Luego podemos encontrar a la membrana plasmática, que va a ser de nuevo la estructura que delimite el adentro y el afuera de la célula y quiénes se quedan y quiénes se van y quiénes pueden entrar. Siguiendo con la listita y con el esquema, encontramos al sistema de endomembranas, es decir, un conjunto de estructuras membranosas que se comunican entre sí. En este momento solamente las vamos a mencionar y eventualmente vamos a desarrollar cada una en particular. Son el REL, que es la abreviación de retículo endoplasmático liso. De nuevo, retículo significa compartimento. Endoplasmático significa que está adentro de la célula, endoplasma, adentro del citoplasma. Y liso quiere decir que su membrana, cuando la veamos, no va a tener ningún puntito. A diferencia del RER o REG, que es el retículo endoplasmático rugoso o retículo endoplasmático granulado. La diferencia para verlos es que en los esquemas siempre tenemos que dibujar uno sin nada, es decir, una línea, una membrana, y el otro con puntitos. Esos puntitos corresponden a ribosomas. Entonces, el REL no tiene ribosomas y el REG o RER tiene ribosomas en su membrana. Luego podemos encontrar el Golgi,
que básicamente va a ser un distribuidor de todas las sustancias de la célula. A mí me gusta imaginármelo como un correo central. Y luego tenemos las vacuolas, que van a ser estructuras que guarden agua. Y luego también, por último, las vesículas, que son el transporte de sustancias a través de la célula, que vamos a profundizar también en ellas más adelante. Luego, ribosomas. Ya sabemos que son las estructuras donde se forman las proteínas y que las proteínas son sustancias muy importantes. Y acá tenemos los dos tipos de ribosomas que cabe diferenciar en el caso de las eucariotas, y es muy importante hacerlo, que son los ribosomas unidos al retículo, como ya mencionamos, al retículo rugoso, y los ribosomas libres en el citoplasma, que en ese sentido se parecen un poco más a las procariotas, porque están en el citoplasma sin un lugar en particular. Y luego tenemos a la mitocondria, que eso también es fundamental. Esa no se la pueden olvidar. El núcleo de la mitocondria es imposible que se la olviden. La mitocondria va a permitir que les dé energía a la célula. Es el gran salto evolutivo que tiene una mitocondria para poder producir cantidades enormes de energía. Luego, me tomé el atrevimiento de escribir flechitas verdes para mencionar que estas estructuras aparecen exclusivamente en la célula vegetal, es decir, en las plantas. Pared celular. Habíamos mencionado la pared celular de peptidoglicanos en el caso de las procariotas. En el caso de las eucariotas vamos a mencionar la pared celular conformada por celulosa. Luego, siguiendo con las estructuras vegetales que fueron mencionadas, la vacuola, que la vacuola es un recipiente que contiene agua. Existen vacuolas en las células animales, pero de tamaños muy reducidos. En las células vegetales ocupan una gran cantidad del espacio total de la célula. Luego, los cloroplastos. Los cloroplastos también es algo fundamental a la hora de diferenciar las células vegetales, porque es el lugar donde se produce la fotosíntesis, es decir, la producción de alimento a partir de la luz solar. Y luego, escribiendo con negro, cabe aclarar también el citoesqueleto, y está con negro porque solo corresponde a las células animales. Luego vamos a ver un cuadro que pueden encontrar en el apunte que les permite agrupar estas características para no tener complicaciones a la hora de diferenciar las procariotas de las eucariotas.